Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a empezar a ver ya partes de las conversaciones que Jesús tenía con sus discípulos antes de la crucifixión. Ya sabiendo lo que venía, Jesús ya aprovecha de estos momentos para enseñar cosas muy importantes para los discípulos en ese entonces. Entonces ya como hemos terminado la carta de primero de Juan y nos quedan solo un par de domingos antes de la Semana Santa, entonces vamos a ver solo unas partes de las enseñanzas, de las conversaciones que Jesús tenía con sus discípulos. Entonces hoy vamos a ver Juan, el capítulo 16, y en el contexto, entonces ya Jesús ha estado con los discípulos ya hablando del futuro, de que ya ellos iban a tener un lugar con Él, entonces ya que Él es la dirección, ofrece paz, ofrece un consolador, y dice, por ejemplo, en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces vemos la presencia de Dios ya con los que le siguen. Y bueno, vemos también de que Jesús hablaba con los discípulos sobre problemas que vendrían. Entonces ya momentos de sufrir el odio del mundo y la presión y los ataques del mundo. Y en todo este contexto, en toda esta conversación, llegamos al capítulo 16. Entonces, dice, empezando en el versículo 1, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Entonces ya en este contexto, ya Jesús entonces ya habla de lo que viene, que incluso los que hacen cosas, por ejemplo, sabemos la historia de Saulo, luego con el nombre Pablo, que claro, él iba detrás de los que seguían a Jesús para llevarles a la cárcel o verles muerto. Entonces, pensando que ya trabajaba por Dios. Pero es importante ver el contexto. Jesús está diciendo todo esto a los discípulos. Entonces, como dice, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho, que no es una sorpresa, que Jesús sabía que venía. Y por eso Jesús está teniendo esta conversación con ellos. Está comunicando estas verdades a ellos para que se pasen, para que sepan esta base. Entonces, para que tengan estas cosas en la mente, aunque pasen por momentos de sufrimiento. Y después sigue y dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más.
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces es importante que ya Jesús ya les llama a tener un enfoque diferente. Porque ya ha estado hablando de que Él ya se va. Entonces ellos se llenan de tristeza. No preguntan sobre ello, no buscan las respuestas a sus dudas, sino están ya llenos de tristeza, ya tapados, cubiertos con tristeza, atados con tristeza. Pero Él dice, mira, aunque hay un poco de tiempo, que saldrá más adelante en el texto, aunque pasas un momento de tristeza, de sufrir, es importante reconocer la verdad que os conviene que me vaya, porque así vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Que claro, nosotros ya, desde donde estamos nosotros, sabemos que Él viene a habitar en nosotros. Entonces nosotros lo llevamos en todos los sitios donde vayamos si somos hijos de Dios. Entonces dice, mira, y mira cómo obra. Ya Jesús había hablado un poco sobre ya la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces estará siempre con los creyentes. Y después el versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces ahí, como he dicho, ya Él estará dentro. Ahora en nuestro contexto está dentro de nosotros si somos hijos e hijas de Dios, si hemos recibido su salvación, su perdón, no ganándolo, no haciendo cosas para intentar merecerlo, porque eso es imposible, sino reconociendo que es por su gracia. Es algo que nosotros no merecemos, pero a pesar de lo que nosotros hayamos hecho, Dios nos ama y nos ofrece su perdón. Entonces nuestro papel es recibirlo. Y después dice en el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Él nos guía. Por eso en 1 de Juan decía, no es necesario que nadie os enseñe, hablando de cuándo saber si algo es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Entonces dice que no es necesario que alguien te diga, mira, eso no es verdad, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos enseña cuando no es correcto, pero tenemos que hacer caso. Y después aquí nos dice en el texto que acabamos de leer, los versículos 8 al 11, entonces que Él ya convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces yo no puedo convencer a nadie sobre su pecado. Eso es papel del Espíritu Santo. Pero sí debo proclamar la verdad de Dios. Debo vivir según la palabra de Dios. Debo confesar cuando no cumplo con lo que me diga. Pero es el Espíritu Santo que puede traer la convicción, que ya muestra. Y dice, de pecado por cuanto no creen en Jesús. Entonces, si yo rechazo a Jesús, entonces yo aún estoy en mi pecado. No puedo borrar mi pecado, no puedo limpiar mi pecado. Es Él.
También como Juan dice en 1 de Juan, si nosotros confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Se trata de Él y su gracia. No lo merecemos, pero Él responde así. Y después de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Entonces, Él murió una muerte que Él no mereció, pero para pagar por nuestras deudas, nuestros pecados, el mal que nosotros hemos hecho, para poder ofrecernos perdón. Y Él ya va al Padre. Estará en la presencia del Padre, es lo que está diciendo. Y como sabemos en la palabra, Él es nuestro abogado. Eso también Juan decía en 1 de Juan. Y después y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces ya sabemos el resultado. Ya la decisión del juicio ha sido dicho, ha sido proclamado. Entonces ya ha sido juzgado. Pero después, entonces vamos a seguir, porque es importante ver después lo que dice. Aún tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos más sobre cómo es el Consolador, cómo es el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que también tenemos guía, que Él nos guiará a la verdad, que Jesús quería comunicar más cosas, pero veía que ya sus discípulos no podían ya recibir el mensaje, porque ya estaban en este punto de ya ver algo tan fuerte que no entendían. Entonces Jesús reconoce que no podéis llevar todo el mensaje ahora. No podéis recibir el mensaje ahora, pero el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Entonces tenemos guía. Y después, entonces Él nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces hablando con los discípulos, entonces ya decía, mira, el Espíritu Santo os guiará. Ya os dará la enseñanza, el conocimiento de la verdad y también os enseñará lo que tiene que venir. Y después también glorificará a Jesús. Entonces vemos ahí otra vez la unión y la conexión entre las tres personas en el único Dios. Pero eso es el mensaje de Jesús, diciendo, mira, no vais a estar solos. Antes decía, no os voy a dejar huérfanos, porque viene el Espíritu Santo. Entonces ya vemos lo que Dios nos da cuando viene el Espíritu. Entonces, que entra y siempre está ahí. Tenemos que aprender cómo vivir y dejarle tener el control de nuestras vidas. De cómo dejarle guiarnos a nosotros mismos. Y entonces, bueno, después en el 16 dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces ya ahora viene el tema de un poco. Entonces es ya presentar una perspectiva.
Y vamos a ver cómo explica lo que dice aquí. El 17, entonces se dieron algunos de sus discípulos, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces presenta esta imagen de que mira, vais a estar llorando y lamentando, pero solo por poco tiempo. Porque después vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, ese mensaje ahí es clave, porque claro, ellos iban a ver a Jesús crucificado. Bueno, digo que ellos iban a ver a Jesús crucificado. Muchos de ellos ya estaban escondidos después de que él ya está arrestado. Pero iban a ver a Jesús muerto. Entonces, ahí, en él donde habían puesto toda su esperanza, muerto. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya somos enemigos frente al Estado y no tenemos a nuestro líder, no tenemos a él que pensábamos que era el Mesías. ¿Qué hacemos? Es que él nos amaba, él hacía todo bien, es que no había hecho algo malo. Y fue tratado tan mal. Y ahora está muerto. Está en la tumba, junto con nuestra esperanza. Es que ya no hay salida, no hay futuro, no hay nada para seguir. Pero Jesús resalta el tema que un poco. Estaréis llorando y lamentando solo un poco de tiempo. Y después esa tristeza cambiará en gozo. Y vemos ya la diferencia entre los que seguían a Jesús y el mundo. Los discípulos llorando y lamentando y el mundo ya celebrando. Pero otra vez Jesús dice, un poco. O sea, pasará y vendrá el gozo. Y el gozo que nada ni nadie os quitará. Como dice ahí. Entonces el 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo.
Entonces, a veces igual nosotros no estamos en la misma situación de los discípulos, sabemos la historia y tenemos la ventaja también de saber el final de la historia. Pero igual estamos delante de algo que nos trae tristeza porque no entendemos, no sabemos. Y tenemos que oír esas palabras un poco, solo un poco. Y después tu tristeza se convertirá en gozo, y un gozo que nadie te puede quitar. Y vamos a seguir porque ahora viene un tema muy importante, también que podemos ver y aplicar en nuestro contexto. Pero después dice, en el 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, Jesús quiere resaltar el tema de que Dios les ama a ellos. No está ahí juzgando, castigando a ellos, sino les ama. Entonces, ya dice, mira, no digo que yo, Jesús hablando, que yo tengo que rogar al Padre por vosotros, porque el Padre os ama. Y ya sabemos que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, mostrando que ya nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. No es solo una persona especial que puede entrar, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y no es un Dios ahí esperando para castigar y pegarnos. Es un Dios que nos ama. Nosotros tantas veces elegimos las acciones que llevan consigo mismo, castigo. Pero vemos el corazón de Dios. Él quiere que todo el mundo se arrepiente y venga a Él. Y después dice, le dijeron sus discípulos, he aquí, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Entonces, ahora ya están celebrando y dice, por fin nos habla claramente y ahora creemos porque entendemos. Aquí hay un tema importante. Porque claro, en su contexto, en este momento creen que entienden todo y así pueden creer en Jesús. Pero Jesús va a responder y va a demostrar algo importante porque claro, están en un momento que no van a entender durante un poco de tiempo. Y es lo mismo para nosotros. A veces pasamos cosas que no nos cuadran. Y en vez de confiar que Dios aún tiene el control, empezamos a creer que Dios nos ha dejado. Es que Dios no es bueno. Es que Dios me está juzgando. Y yo creo que en ese momento Jesús nos diría lo mismo. Mira, confía un poco más. Un poco de tiempo. Porque tu tristeza, tu sufrimiento, tu lamentación
se convertirá en gozo que nadie te puede quitar. Porque después de esta proclamación y esta sensación que por fin pillamos lo que dices, quién eres, y ya entendemos, ya podemos. Jesús responde y dice, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces dice, mira, ahora ya creéis que ya estáis creyendo, ya podéis, ya os sentís bien y firmes y fuertes en tu fe. Pero dentro de poco me vais a abandonar. Y ahí, entonces eso me hace pensar en Proverbios 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Entonces no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, nuestra propia prudencia, que es la misma palabra. Cuando nosotros nos dependemos solo de nosotros mismos, es cuando caigamos. Ellos en este momento, entonces ya creen que han llegado a entender todo. Ya cuadra todo. Pero vemos que realmente no era la verdad. Entonces es importante buscar respuestas a nuestras dudas, buscar o estudiar y crecer en nuestro conocimiento de Dios, pero reconocer que no podemos meter a Dios en una caja y decir, ya está, ya entiendo todo de Dios, porque habrán cosas que pasan en la vida que no entenderemos, que no cuadran en nuestras vidas, no cuadran según nuestra manera de entender. Pero Dios sigue diciendo, mira, confía en mí. No en los resultados, no en lo que ves, no en lo que entiendes. Confía en lo que sabes de mí. Y tú sabes que soy bueno, entonces confía en eso. Aunque ves cosas que en tu contexto no son cosas buenas. Aunque estás pasando un momento corto, un poco de tiempo de tristeza. Sigue dando pasitos, sigue confiando, porque esa tristeza se convertirá en gozo. Y tengo que repetirlo, es un gozo que nadie te puede quitar, porque no está basado en lo que pasa en este mundo. No está basado en lo que uno tiene. No está basado en cómo la gente me trate. Está basado en el hecho de que tengo un Dios vivo, que me ama y está activo en mi vida. Y Él me da un futuro, me da un lugar con Él, me da dirección, me da paz, me da amor, me da un consolador, me da ya tiempo con Él, a pesar de otras cosas que me vienen. Y por eso Jesús ya termina toda esta parte diciendo, estas cosas, ¿cuáles? ¿Cuáles son? ¿Qué cosas? Entonces, todo lo que ha dicho en lo que hemos leído y los capítulos anteriores. Entonces, de la venida del Espíritu Santo, del sufrimiento en el mundo, de la tristeza, del gozo, de su presencia, de la obra del Espíritu Santo, todas estas cosas. Entonces,
os he hablado para que en mí tengáis paz. Aunque el mundo no, como ha dicho en el capítulo 14, el mundo ya ofrece una paz muy diferente, que se basa en la situación. Y cuando todo va bien, tienes paz. Y cuando no, no. Pero aquí es diferente. Es para que en mí tengáis paz, en Cristo tengamos paz. Y después nos explica el por qué. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, a pesar de esos momentos de un poco de tiempo, de esos momentos de mucha tristeza, incluso que nos tapa como una ola muy grande, entonces Él dice, mira, es por un poco de tiempo, pasará y ya se convertirá en gozo que nadie te puede quitar y tendréis paz. Si reconocéis que esa paz y también ese gozo está en mí. Y está en mí porque yo he vencido a todo esto de fuera, a todo lo que te ataca, a todo lo que te trae la tristeza, a todo lo que trae los problemas, el sufrimiento. Yo ya he vencido. Entonces por eso te puedo prometer que ya será solo por un poco de tiempo y te puedo ofrecer paz si tú te pones en mí. Entonces para nosotros la pregunta es, ¿estamos en Cristo? Eso quiere decir plantarnos como una planta que se pone en el patio, en el jardín. No sé, hemos plantado nuestras vidas en Él, reconociendo que le necesitamos. Porque si intentamos vivir esta vida nosotros solos, no vamos a tener esa paz. No vamos a tener ese gozo que nadie nos puede quitar. No vamos a tener esperanza. No vamos a vivir una vida abundante. Entonces, todo depende de nuestra reacción, nuestra respuesta al sacrificio de Jesús. Nos ofrece su perdón. La entrada a su familia es recibirlo, reconocer el mal que hemos hecho y girar para cambiar de dirección y recibir su perdón. Pero hoy te quiero animar, si estás en un momento de sufrir, un momento de tristeza, un momento de problemas, y eres hijo o hija de Dios, te animo. Volver a poner los ojos en Jesús. Volver a imaginar esta situación para los discípulos que están al punto de ver a su Señor arrestado, maltratado, pegado, escupido encima y ya llevado a la muerte y la muerte de la cruz. Entonces ya tristeza a tope, sufrimiento a tope, dudas a tope. Pero Jesús decía, y después de un poco de tiempo me veréis otra vez, y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y un gozo aprendido que está basado en Él. Entonces te animo, busca a Jesús. Ve lo que dice en estos capítulos. Lee los capítulos desde el capítulo 14 hasta lo que hemos leído hoy. Entonces son 3 capítulos, 14, 15 y 16. Y escucha a lo que te dice. Y si tú tienes una necesidad, si necesitas oración, avísanos. Y tenemos un grupo que estará orando por ti. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.